gracias por la invitación a la universidad y pues por esta posibilidad de compartir a nivel internacional y desde pues Colombia, estoy situada en Colombia, poderme unir pues a este evento mucho más internacional, latinoamericano, y compartir este espacio. En este marco del simposio, como ya lo han explicado los padres que precedieron y presentaron e introdujeron el simposio, tenemos como estas tres grandes líneas, ¿no? La relación de la teología con los desafíos éticos, tecnocientíficos y ecológicos. Yo me voy a dedicar a lo primero, a estos desafíos éticos en relación con la teología. Por eso mi ponencia la titulé El caminar teológico latinoamericano, una respuesta ética a la situación del continente. Realmente muchas serían las temáticas que se podrían abordar desde la perspectiva ética y que forman parte del quehacer teológico. Y normalmente las conocemos en las facultades de teología como ética fundamental, ética sexual, ética social. Yo me quiero referir a este último punto, a la ética social, sobre todo porque es donde se puede empatar este quehacer teológico latinoamericano. Este quehacer teológico latinoamericano es conocido como esta nueva manera de hacer teología. O sea, no es una teología distinta, pero sí es una nueva manera de hacer teología que quiere responder a una pregunta fundamental de nuestro continente. ¿Cómo afrontar la injusticia estructural que niega la vida de millones de seres humanos? Esta pregunta se hizo hace 50 años con el origen de la llamada teología de la liberación. Y sin embargo, hoy esta pregunta sigue vigente para nuestros países. Y no solamente para los nuestros. La situación de COVID ha mostrado cómo a nivel mundial esta injusticia estructural que le niega la vida a muchos afecta a muchas realidades, pues especialmente sí los países más necesitados, pero de todas maneras esta injusticia está marcando el devenir de nuestro mundo actualmente. Me quiero remitir pues a este caminar latinoamericano y ya se dijo algo, pero lo quiero repetir. Estamos celebrando en este año los 50 años de la publicación del libro de Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, Perspectivas. Este fue uno de los libros fundantes de esta teología y también pues creo que el horizonte para hacer esta comunicación es el pontificado de Francisco, pues es un momento de kairos para nuestro continente, primer papa latinoamericano, pero sobre todo un papa que nos muestra su continuidad con el caminar de las conferencias episcopales de América Latina, las conferencias de Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. Como bien se dijo, al ser elegido el Papa Francisco, pues él fue uno de los protagonistas dentro de todos los demás obispos, pero él participó, era el presidente del comité que se encargó de la redacción del documento de la conferencia de Aparecida. Por eso podemos empatar profundamente el sentir del caminar de las conferencias episcopales con este pontificado. De hecho, el Papa así lo expresó en una de sus primeras intervenciones. Él dijo, quiero una iglesia pobre y para los pobres. Esto luego queda pues ratificado en su primera exhortación Evangelii Gaudium en el número 198. Nos referimos, por tanto, a este quehacer teológico y pues al final yo quiero hacer alguna pequeña referencia a la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, porque precisamente es una encíclica social donde no con palabras teológicas, pero sí con palabras del magisterio latinoamericano, de alguna manera da continuidad al quehacer teológico del continente y nos desdobla, nos pone a la luz los desafíos éticos que hoy nos siguen afectando como continente y a nivel mundial. La teología debería ser eso. La teología tiene que responder a la realidad, tiene que tener esta connotación. De hecho, la teología en sí misma, ya no dicho por teólogos latinoamericanos, sino por el teólogo Bernard Lonergan, un teólogo canadiense, él define la teología como esta mediación
entre una determinada matriz cultural y el significado y función de una religión dentro de dicha matriz. O sea, la teología no es un conjunto de principios abstractos, universales y teóricos. La teología es esta reflexión crítica de la fe que intenta responder a los contextos particulares. De no hacer este tipo de teología, nuestras doctrinas teológicas que a veces se proponen empiezan a perder significado para nuestros contemporáneos. En realidad, la teología debe responder a lo que Vaticano II explicitó ya con mucha fuerza en la Dei Verbum. Dios se revela en la historia con hechos y palabras. ¿Y en qué consiste el trabajo teológico? En interpretar estos hechos y palabras, en mostrar cómo estos hechos y palabras de cada momento histórico revelan la presencia de Dios entre nosotros y nos mueven a la acción coherente con esa presencia de Dios que nos interpela, que nos convoca, que nos compromete. La definición de teología que hizo Gustavo Gutiérrez hace más de 50 años en su libro que referimos antes, la teología es un acto segundo, porque lo primero es el compromiso de caridad, de servicio. O sea, la teología es una disciplina comprometida. Creo que se está oyendo algo. No sé si todos lo oyen, pero yo oigo una interferencia. Bueno, parece que ya siempre pasan estos eventos, porque aunque la recomendación es callar nuestros micrófonos, no. Bueno, el anfitrión silenció a todos, también me silenció a mí, pero ya me volví a hablar. ¿Sí están escuchando? ¿Sí? Sí. Bueno, gracias. Es que aquí yo veo mi micrófono silenciado, entonces por eso dudo. Bueno, estaba diciendo la definición que Gustavo Gutiérrez dio de teología. La teología primero es prestar atención a los signos de los tiempos, al Dios revelado en la historia, y la teología después es este acto segundo que reflexiona esta palabra de Dios viva y actual en cada momento presente. Antes de profundizar un poquito más en este caminar latinoamericano, quiero hablar de esta relación teología y ética. Realmente, algunos autores afirman que la ética es previa a la teología, porque realmente el acto ético es la capacidad humana de hacer el bien o el mal, esa libertad que tenemos y de tender al bien, entonces es algo previo a cualquier reflexión teológica o a cualquier disciplina, pero también la ética se mantiene durante toda la reflexión teológica. Cada teología tiene una ética que la sustenta, y entonces esa es la pregunta que nos podemos hacer. Hoy en día está muy en boga la teología de la prosperidad. La pregunta ética que surge, ¿será esa teología coherente con la ética cristiana? Dejo la pregunta solo, no es cuestión de responder en este momento. Entonces, la ética es previa a la teología, la ética marca el caminar teológico y la ética perdura después de que la teología ha dicho su palabra, porque dependiendo hacia dónde nos dirija esa reflexión teológica, se verá la capacidad ética que tiene esta disciplina para influir en el contexto y dar una respuesta apropiada. En el caminar teológico latinoamericano, esto es lo que se ha explicitado, esta presencia de la ética, y otro de los padres de alguna manera, o bastante teólogo muy representativo de esta teología de la liberación, John Sobrino, lo formula así: el problema fundamental de nuestro mundo es la terca ignorancia, disimulo y sopor de los privilegiados ante la inhumanidad actual. Estas realidades interpelan nuestra ética y representan un desafío teológico radical. Por eso es justo afirmar que el compromiso sociopolítico es constitutivo de la identidad cristiana, forma parte integral del sentido de la salvación de Cristo y es la condición práctica sin la que no puede entenderse mínimamente el significado de la fe. Esta relación intrínseca, entonces, de la ética con la teología proviene del testimonio ético del Evangelio. Previo a esta reflexión teológica, el mismo Evangelio nos muestra cómo una teología
sin ética no tiene ningún sentido. Recordemos a los profetas de Israel cuando se refieren al culto vacío. El profeta Amós lo dice con todas las palabras: yo detesto y desprecio sus fiestas, no me gusta el olor de sus reuniones solemnes. Si me ofrecen holocaustos, no me complazco de sus oblaciones, ni miro sus sacrificios de comunión de novillos cebados. Aparta de mi lado la multitud de tus canciones, no quiero oír la salmodia de tus arpas. Pero ¿qué es lo que el profeta dice que Dios quiere? Que fluya así el juicio como agua y la justicia como arroyo perenne. O sea, culto sin justicia no tiene sentido. Teología sin una palabra que promueva la justicia, pues no tiene este espíritu ético que la debería acompañar. En la primera comunidad cristiana ya conocemos pues la misma praxis de Jesús, por supuesto, y la epístola de Santiago lo dice también con mucha claridad: la fe sin obras es muerta. Podríamos decir desde la reflexión teológica, esta intelección de la fe, que es la teología, sin un compromiso ético que se desprenda de esta reflexión, no tiene ningún sentido. Es también una teología muerta. Si el evangelio se valida con el testimonio ético, la ética se constituye en este aspecto esencial de la teología. Según una autora norteamericana, Lisa Cahill, la ética teológica adopta diferentes formas. La forma narrativa, pues es aquella que nos invita a considerar nuestra fe desde esa praxis histórica de Jesús, desde la experiencia de liberación del pueblo de Israel, la que nos narra cómo fueron estos orígenes cristianos y nos introduce en hacer parte de esta narrativa. Pero la ética también es profética, y aquí es donde viene la palabra indignación tan típica, tan central del caminar teológico latinoamericano, tanto en las conferencias episcopales como en el quehacer de la teología de la liberación. Esa indignación evangélica que surge cuando contemplamos la realidad y nos preguntamos, y eso lo formula Puebla, ¿cómo es posible que en un continente tan católico sea tan grande la brecha entre ricos y pobres? Y eso es lo que hace surgir esa indignación ética. ¿Cómo es posible que la fe no tenga un compromiso más relevante con la transformación de la realidad? Ahora bien, la ética que más conocemos, he dicho que esta autora dice una ética narrativa, una ética profética, y la ética que más conocemos es lo que se llama la ética prescriptiva, que desgraciadamente muchas veces en la Iglesia católica y en otras iglesias cristianas se ha centrado solo como en el aspecto moral, sexual de la vida cristiana, y ha descuidado los aspectos sociales, políticos, económicos de la vida cristiana. Yo creo que el Papa Francisco, esta ética es válida, la prescriptiva, la que nos dice qué hacer, cómo hacerlo, pero a veces en la iglesia y en los sermones y en la práctica pastoral se ha centrado en la moral sexual. Yo creo que el Papa Francisco le está dando otra vez esta integralidad a lo que podríamos llamar esta ética prescriptiva, al hablar de economía, de política, de derechos humanos, de ecología, de todos estos temas que también molestan, incomodan a las potencias mundiales. El Papa Francisco tiene esta doble cara, ¿no? Por una parte, da mucha esperanza a una porción de iglesia por la reforma que trae, por el aire nuevo que trae, pero inquieta a otra porción de iglesia porque no está centrando su discurso en la moral sexual. Pero el Papa Francisco atrae a líderes fuera de la iglesia por su capacidad de hablar de la realidad que está aconteciendo, pero lógicamente también molesta a algunos líderes que no les interesa que haya justicia, que haya cuidado de la casa común. Bueno, esta es la realidad de la vida cristiana, sea en sus representantes más significativos, como en este caso es el Papa, pero también en la vida de los teólogos y teólogas, también en la práctica pastoral de los presbíteros y del laicado
comprometido con la pastoral, y pues de los cristianos de a pie, como dice el Papa para referirse a los santos, pero lo podemos decir desde la vida cristiana. En fin, estas tres como dimensiones de la ética, la narrativa, la de indignación y la prescriptiva, pues son las que acompañan el caminar teológico y la vida cristiana. Cuando nos referimos al caminar teológico latinoamericano, pues nos estamos refiriendo a la teología de la liberación, hoy ya no llamada propiamente teología de la liberación, sino enriquecida con muchos desdoblamientos, de los cuales voy a hablar al final, pero en su origen la palabra que se usó fue esta teología de la liberación. ¿De dónde parte la teología de la liberación? Parte de la experiencia espiritual de Dios en el pobre y el oprimido. Hoy en día el Papa Francisco habla del pobre, del excluido y del descartado. Realmente el rostro de los pobres a lo largo de las conferencias latinoamericanas se fue agrandando, o sea, la conferencia de Medellín, la conferencia de Puebla nos hablaron de unos rostros, la conferencia de Santo Domingo, la conferencia de Aparecida, agrandaron estos rostros, o sea, no solo es el pobre, no solo es la mujer, no solo es el indígena, también es el migrante, también es la creación, también es la población de diversidad sexual. Vamos avanzando en comprender que la pobreza tiene muchos rostros, pero de todos estos rostros la fe cristiana tiene que ocuparse y responder a ellos. Bueno, la teología de la liberación así lo formuló, la experiencia espiritual de Dios en el pobre y el oprimido. Ellos, los pobres, se revelan como el lugar teológico de la presencia de Dios. No es el pobre, y esta es la diferencia, entendido como objeto de caridad. De eso siempre se ocupó la vida de la iglesia. Hacer caridad es lo propio de la vida cristiana. Pero ¿cuál es el plus que aportó la teología de la liberación? Entender el pobre como el empobrecido por las estructuras injustas. Don Helder Cámara, y yo creo que también don Leonidas Proaño, que como bien se dijo antes, obispo del Ecuador, supieron, ellos decían, cuando hablamos del pobre, pues esto era de Helder Cámara, pero creo que se aplica a muchos obispos comprometidos con esta realidad latinoamericana. Helder Cámara decía, cuando ayudo al pobre me llaman santo. Cuando pregunto por qué son pobres, me dicen comunista. Yo creo que esto vale para todos los pastores que se comprometieron con este caminar latinoamericano, con los teólogos que hacen este tipo de teología y con los que hoy en día también siguen trabajando por esta justicia social desde la perspectiva de la fe. Bueno, pues lo típico, el plus que la teología de la liberación aportó fue intentar hacernos caer en cuenta que la pobreza no es un designio de Dios, sino que la pobreza es la consecuencia de una realidad injusta, de una realidad estructural, de la que también se tiene que ocupar la fe y el trabajo teológico. Por eso la teología de la liberación se basó mucho pues, en esta lectura de la liberación del pueblo de Dios. Entonces el texto del Éxodo fue un texto como programático, el pueblo de Israel que se libera de Egipto, pero ayudado por Dios. O sea, Dios ve la aflicción de su pueblo y Dios convoca a Moisés para que saque al pueblo de Israel de esa esclavitud. Pero sobre todo la teología de la liberación se nutrió de la praxis de Jesús. El texto de Lucas 4, donde Jesús da como su discurso programático, desenrolla el libro y lee las palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a liberar a los pobres de su situación, devolver la vista a los ciegos, proclamar el año de gracia del Señor. ¿Qué es el año de gracia del Señor? Con un texto de Juan, es esa vida en abundancia, Juan 10:10, vida en abundancia para todos y todas. Bueno, pues esta fue el aporte de la teología de la liberación, así surge la teología de la liberación, así empieza su caminar por nuestro continente. Las
conferencias de Medellín y Puebla. Miren, en el trabajo teológico siempre estamos, y en la vida cristiana siempre estamos como en este círculo hermenéutico. ¿Qué es primero? La teología, el magisterio, la vida cristiana. Es el círculo hermenéutico. La vida lleva a esta praxis pastoral, la praxis pastoral lleva a la reflexión teológica, pero la reflexión teológica transforma la praxis pastoral. Esto es lo que ha sucedido en nuestro continente. La teología de la liberación se nutre y a la vez alimenta las conferencias episcopales latinoamericanas y caribeñas. Medellín y Puebla, pues conocemos. Lo más importante de estas conferencias es la recepción que tuvieron en el pueblo de Dios. Yo cuando estudié teología, pues eran los años de Puebla y pues un poquito más allá de Puebla, pero era cuando se estaba recepcionando Puebla. Estudiamos ese documento por arriba y por abajo. Esto no sucede con todos los documentos eclesiales. Hay documentos que pasan sin pena ni gloria. Vaticano II tuvo una recepción excepcional en América Latina con las conferencias episcopales. Esas conferencias de Medellín y Puebla tuvieron una recepción increíble. Se ha querido que esa misma recepción se tenga con Aparecida y Santo Domingo. No se logró en la misma proporción. Algo se conoce, pero no con la misma proporción. Sin embargo, esas otras conferencias intentaron seguir esta continuidad del caminar latinoamericano. Ahora, no podemos olvidar que esta teología de la liberación fue perseguida, fue mal interpretada, pero no fue condenada. Se creyó, pues sabemos muy bien que la Congregación para la Doctrina de la Fe mandó redactó dos instrucciones donde de alguna manera pues alertaba de algunos peligros de la teología de la liberación. Esas instrucciones fueron la instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación y la instrucción sobre la libertad cristiana. Las dos instrucciones, documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, alertaron sobre algunos problemas de la teología de la liberación, especialmente sobre su método, porque usó el análisis marxista. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, ese era el análisis sociológico posible en aquel momento. Hoy en día la teología de la liberación o la teología latinoamericana pues ya acude a otros instrumentales porque la sociología ha avanzado, las teorías socioeconómicas son distintas, entonces es normal que hoy en día se empleen otros instrumentales. Los teólogos de la liberación de la primera línea, especialmente Clodovis Boff, que trabajó el método de la teología de la liberación, él le llamó teología de lo político, intentó mostrar cómo se usaba el instrumental marxista, pero no la propuesta ética marxista. Bueno, a veces es difícil separar estas realidades, pero la limitación de nuestro conocimiento humano y de nuestro desarrollo científico a veces no nos permite otras posibilidades. Pero bueno, lo que quiero decir es que a la teología de la liberación se le cuestionó su método y se le cuestionó pues que algunos, a la luz de esta reflexión, pues se comprometieron de manera sociopolítica y algunos dieron el paso. En Colombia tenemos pues el caso de algunos curas guerrilleros, pero el que haya habido algunos no quiere decir que son todos. Pero en el imaginario, por estos pronunciamientos de la congregación y también porque se le llamó a causar procesos a Leonardo Boff, a Gustavo Gutiérrez y a muchos otros teólogos y teólogas, que luego esos procesos no prosperaron, en el sentido de que la congregación nunca demostró que las tesis de estas personas estaban erradas. Y hoy en día el Papa Francisco ha reivindicado con esa mano tendida y con esa amistad profunda a Leonardo Boff, a Gustavo Gutiérrez, que son los dos que he nombrado, pero a muchos otros, porque en realidad, sin negar que las situaciones nuevas nos descentran y que a veces nos causan miedo y nos hacen tener recelo, pues hay que tener el discernimiento suficiente para despejar lo que puede ser ambiguo y quedarnos con lo nuevo. Yo creo que la teología de la liberación pues pasó este momento difícil de persecución y no solo a nivel eclesial. Sabemos que Estados Unidos también persiguió algunos contextos eclesiales porque claro, la teología de la liberación dio su palabra de indignación
ética contra estos sistemas económicos injustos, contra un colonialismo que nos llevaba a mayor pobreza y contra una realidad que fomentaba más la guerra, fomentaba más la confrontación que la vida de los seres humanos. En fin, de toda esta realidad, la teología de la liberación, el Papa Juan Pablo II, cuando visitó al episcopado brasileño, les expresó: la teología de la liberación no solamente es útil, sino necesaria. O sea, ahí vemos como las dos caras de la moneda, un reconocimiento a nuestro caminar latinoamericano y por otro lado, pues persecución, martirio, que también ha marcado la historia de nuestro continente. Pero como Dios y el Espíritu Santo es mucho más fuerte que estos espacios de persecución, yo creo que hoy con el Papa Francisco podemos reconocer que muchas cosas buenas y valiosas de esta experiencia de teología latinoamericana sigue vigente y sigue desarrollándose. Esto es lo que, pues, bueno, antes de pasar a esto, solamente quiero decir que esta teología de la liberación, pues, tuvo como 3 niveles, ¿no? El intrateológico, el intraeclesial y el compromiso sociopolítico. El intrateológico es bien importante porque es esta manera de cuestionar a el mismo quehacer teológico. Nuestra teología es una teología que promueve la vida justa y digna para todos, o es una teología abstracta de principios universales que no mueve absolutamente nada. Entonces la propuesta de los teólogos de aquella primera hora era liberar a la teología de su esencialismo, de su inmovilismo y lograr que la teología fuera significativa para la realidad que se vivía. Por otra parte, pues estaba también este nivel intraeclesial. La teología de la liberación volvió a repensar y a recrear toda la historia de salvación con esta perspectiva liberadora. Es donde se vuelve a rescatar la voz de los profetas, la liberación de Israel, lo que dije antes, pero sobre todo la praxis del Jesús histórico. Un Jesús que no muere por nuestros pecados. Esto es una afirmación teológica posterior a la afirmación vital e histórica. Jesús muere como un profeta de Israel, en el sentido de que contradice a las autoridades eclesiásticas de su tiempo porque pone al ser humano en el centro, y poniéndolo en el centro proclama que la ley no es que no sea importante, pero tiene que estar al servicio del ser humano. Por eso tantos pasajes donde Jesús cura en sábado y le preguntan, ¿pero por qué no curas? El problema no era que curara, el problema es que cura en sábado, y le dicen, ¿por qué no curas los otros días de la semana? Y Jesús, ¿por qué sigue curando en sábado? Porque Él quiere mostrar que la ley, la norma, el rito, el templo, tienen que estar al servicio del ser humano y no al revés. Miren que la situación de COVID nos ha recordado esto. Yo no sé ustedes cómo lo han vivido en sus países, pero aquí, pues, lógicamente, pues los templos se han cerrado. Hasta el día de hoy permanecen bastante cerrados o con un aforo muy limitado. Claro, la primera reacción es: ¿cómo así que nos cierran los templos? Parece que los gobiernos van en contra de la fe. Pero la segunda reacción, y es, yo creo que la más sensata, es: ¿por qué no recuperamos lo esencial de la fe? ¿Acaso la fe está en el templo o está en la solidaridad cristiana? ¿Acaso la fe solo se expresa en la liturgia o se expresa antes que liturgia en la vida? Y la vida es la que luego se celebra en la liturgia. Bueno, estas son reflexiones anexas, pero que son de la actualidad y que conviene como interligarlas para ver cómo un discurso de hace 50 años sigue teniendo vigencia y actualidad. Bueno, hoy en día, pues porque veo que el tiempo avanza y debo callarme un poquito, creo que luego, no estoy segura si luego hay algún tiempo de preguntas, pero por si acaso, de todas maneras, prefiero pues adelantar un poco para no tomar todo el tiempo. Esta teología de la liberación que tuvo su auge, ahora, aunque parecía que se murió,
aunque algunos afirman que se murió, y a Gustavo Gutiérrez le dicen, bueno, ¿usted cuándo es que la teología de la liberación dejó de existir? Y Gustavo Gutiérrez dice, bueno, a mí no me han invitado al entierro, si ustedes fueron, por favor, invítenme. No, la teología de la liberación, o sea, la producción teológica de teólogos y teólogas del continente con perspectiva de liberación, ha continuado hasta el día de hoy. En la conferencia de Aparecida, yo personalmente pude estar con el grupo de teólogos y teólogas de Amerindia, una institución latinoamericana que congrega esta perspectiva liberadora. Colaboramos desde fuera, pero activamente, con el desarrollo de la teología, de la conferencia de Aparecida. O sea, si en los años 80 hubo esa persecución, en los años 2000, 2007, que fue la conferencia de Aparecida, hubo un acercamiento y un diálogo efectivo. Y eso se manifestó en el número 19 de la conferencia de Aparecida. En ese número, esta conferencia reconoce el bien que hizo el método que ha hecho el método latinoamericano, ver, juzgar, actuar a la teología del continente. Ahora, yo como profesora de teología tengo que contarles que lamentablemente las generaciones jóvenes llegan a las facultades de teología, no todas, pero algunas, pero bastantes, y esa es la tristeza que da, formados en contra de la teología de la liberación, convencidos de que la teología de la liberación fue una teología marxista y que esa teología ya no tiene ninguna palabra que decir. Por eso es que el Papa Francisco descoloca a las generaciones jóvenes y a algunos de los teólogos, pues no de esta perspectiva latinoamericana, porque el Papa Francisco no es teólogo en el sentido estricto, pero su discurso y su praxis avalan esta reflexión teológica latinoamericana. Bueno, este es el presente que estamos viviendo. Es un trabajo fuerte con las generaciones jóvenes, volverlas a situar en la valoración de esta teología hecha en el continente, no desconociendo las dificultades y los cambios que se han dado, pero sí el valor y la vigencia que hoy tiene. Hoy en día esta teología latinoamericana se ha desdoblado en lo que se ha llamado las teologías contextuales. Hoy podemos hablar de una teología feminista, de una teología indígena, de una teología afro, de una teología ecológica, de una teología intercultural, de una teología muy importante del diálogo interreligioso, del diálogo ecuménico, una teología queer. Queer quiere decir de la diversidad sexual, y bueno, muchas teologías que hoy en día tienen carta de ciudadanía, tienen producción abundante y tienen la respuesta ética a los problemas actuales. No me voy a detener en cada una. En la charla que yo escribí, que posiblemente sale publicada, pues ustedes lo podrán leer con más detenimiento, pero solamente me quiero referir, pues aprovecho que soy mujer y que pues parece que soy la única panelista mujer en este simposio, para hablar de la teología feminista, que es un desdoblamiento de esta teología latinoamericana. Miren, la palabra feminista asusta, pero no se asusten, que la palabra feminista lo que quiere decir es responder a la indignación ética de esta historia de subordinación y exclusión de las mujeres a lo largo de la historia. Otra vez hay alguien que habla por el micrófono, pero bueno. De pronto el tema de la mujer les puso nerviosos, o no sé qué pasó, pero se prenden los micrófonos. ¿De la compu de ella o quiere de acá que le mande del parlante? La teología feminista es respuesta, es esta indignación ética a la situación de la mujer. Es verdad que las cosas han cambiado, pero todavía falta mucho para que la mujer pueda estar al mismo nivel que los varones en la sociedad y en la iglesia. En la sociedad puede que legalmente ya no haya muchas restricciones, o por decir casi ninguna restricción o ninguna, para que la mujer ocupe puestos, para que la mujer ejerza funciones. Sin embargo, hay una restricción mucho más fuerte, que es la restricción cultural. Esa restricción cultural se llama machismo, se llama patriarcalismo. Entonces, es esa duda cultural que surge cuando una mujer ocupa un lugar, una posición X en la sociedad.
¿Y será que esa mujer sí puede ocupar ese puesto? Y si la mujer es muy como de carácter, uy, esa mujer quiere parecerse a un hombre. O sea que lo haga de una manera o que lo haga de otra, las mujeres somos objeto de duda, de inquietud, de recelo. Bueno, no se cumple en todos los casos, pero la teología feminista, ¿qué ha hecho? Pues darse cuenta de esta realidad y responder a esta indignación, pero sobre todo a nivel eclesial, miren que ha hecho cosas muy importantes que tal vez ustedes, algunos pues, no reconocen o no saben que son fruto del quehacer teológico feminista. Recuperar los nombres de las mujeres en la Biblia. En el catecismo tradicional, las mujeres que se enseñan son Eva, la pecadora que introduce el pecado, la mujer de Lot, mujer de sal, porque es curiosa y se pone a mirar para atrás, y solamente se reconoce como positiva a la Virgen María, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que se ha hecho en este quehacer teológico feminista? Se ha recuperado el nombre de las mujeres, Esther, Ana, Judith, Ruth, Noemí y tantas otras. Pero sobre todo se ha recuperado el papel de las mujeres en las primeras comunidades cristianas. Se ha reivindicado el papel de María Magdalena. Hoy en día la fiesta de María Magdalena ya no es simplemente una conmemoración, ahora es una celebración en pie de igualdad, o no sé si es conmemoración, ahorita se me olvida la palabra exacta, pero quiero decir una fiesta en pie de igualdad que los apóstoles. María Magdalena es también apóstola, dijo Santo Tomás. Mire que Santo Tomás era más adelantado a nuestro tiempo en algunas cosas, en el lenguaje inclusivo, que es poner las palabras en femenino, que también nos cuesta mucho, pero es un signo de los tiempos y cada vez se va introduciendo más este lenguaje femenino. Bueno, pues María Magdalena también es apóstola, al igual que Pedro, que Pablo y los apóstoles que siempre hemos reconocido. Bueno, este es el trabajo de la teología feminista, igual que reconocer esta imagen materna de Dios. Dios es padre y madre, aunque a decir verdad esta expresión la dijo Juan Pablo I, el papa que solo duró un mes en el pontificado, y a él se le recuerda por esa expresión, Dios es padre y madre. La teología feminista, como ya dije, la teología se nutre del magisterio, el magisterio se enriquece con la teología y con la praxis cristiana. Es este círculo hermenéutico que siempre deberíamos mantener en movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que también se ha rescatado esta imagen femenina de Dios, y hoy en día, pues a nivel eclesial, el Papa Francisco lo está trabajando como esta iglesia sinodal, donde varones, mujeres, laico, jerarquía, caminemos juntos, nos sintamos, lo que ya dijo Vaticano II hace 50 años, pero es que como somos lentos para entender, Vaticano II propone la iglesia, pueblo de Dios, donde todos, porque es que el pueblo de Dios es jerarquía y laicado, no es solamente laicado, ahí a veces nos confundimos. Iglesia, pueblo de Dios quiere decir jerarquía y laicado. Y lo que propone, eso mismo es lo que el Papa está hoy trabajando con la palabra sinodal, es esta iglesia donde todos caminamos juntos, donde podemos tener diferentes carismas y ministerios, pero en pie de igualdad, y todos los ministerios para el servicio, ninguno para el poder y para estar por encima de los otros. Bueno, bastante nos hace falta cambiar en la iglesia. Dirán que me dediqué al tema de la mujer, pues por ser mujer, y fue verdad, pero también quiero solo decir una palabrita de la teología negra, de la teología amerindia. Yo creo que nuestros pueblos latinoamericanos, y creo que Ecuador es un país así, Bolivia, también Colombia, pero digamos que son pueblos donde esta realidad de la matriz indígena marca sus pueblos, y Monseñor Leonidas Proaño se le reconoce sin que él haya sido teólogo en ese mismo sentido, pero hoy en día la teología india
Algunos la llaman así, otros la llaman indígena. En México se habla de teología india. Creo que en otros lugares se llama de teología indígena. Bueno, eso tiene su historia de por qué preferir un término al otro. Pero lo que es cierto es que esta teología indígena reconoce, por ejemplo, en Monseñor Leonidas Proaño, el padre de esta teología, porque en su praxis pastoral tuvo esa indignación ética por la suerte de los indígenas. Miren, en Colombia en este momento estamos en un paro nacional que llevamos 2 meses y entre muchas demandas está la demanda indígena. Y ellos han tumbado muchas estatuas de los conquistadores. En eso nos la hemos pasado últimamente. Visto así, parece como una ofensa pues a la ciudad. Además, todos tenemos fotos en aquellas estatuas. Esa es la historia que nos han contado. Pero visto desde una perspectiva mucho más profunda, es el pueblo indígena que hoy reclama que la historia se cuente también desde su palabra. Desde la teología latinoamericana se habla de la historia contada desde los vencidos, desde los que fueron excluidos, desde los humillados. Bueno, estos son símbolos, tirar una estatua es un símbolo, es un problema también social, lo que queramos, pero es un símbolo de un pueblo que dice queremos ser reconocido en plena dignidad, no como unos de segunda, sino con la dignidad que tenemos. Y empezando porque era la dignidad de los pueblos originarios de nuestro continente latinoamericano. Lo mismo dice la teología negra, especialmente en Brasil, pero también pues aquí en Colombia también hay negros en muchos lugares. La teología negra también se indigna por esta situación de esclavitud que vivieron en los orígenes, pero que todavía persiste en el racismo estructural que hoy tenemos, porque nosotros seguimos siendo racistas. Nuestro lenguaje es racista. Nos referimos a suerte negra, a día negro. Claro, algunos se molestan con estas cosas, pero es que el lenguaje crea realidad y por eso, pues, la teología y otras disciplinas siguen trabajando por esta indignación ética frente a todo aquello que no debería ser de esa manera, sino como fue el plan original de Dios, creados a imagen y semejanza suya. El texto bíblico dice varón y mujer, pero hoy podríamos añadir negro, indígena, blanco, heterosexual, homosexual, toda esta realidad que hoy vivimos y a los que no se les puede negar la plena dignidad humana. Bueno, pues hoy y otras teologías a las que no me quiero detener en razón del tiempo, teología intercultural, esta necesidad de la cultura, del diálogo cultural, intercultural. Miren que la Iglesia siempre ha hablado de inculturación, pero el desafío de hoy con la teología intercultural es que la Iglesia también sea capaz de reconocer las semillas del verbo, que sí las ha reconocido, presente en otras culturas, pero que se deje enriquecer por esas otras culturas. Ellas tienen una palabra que puede enriquecer el discurso hegemónico que hemos cultivado durante tantos siglos en nuestra Iglesia occidental y que se deje enriquecer por estas otras culturas. Hoy en día se hacen esfuerzos grandes de introducir en la liturgia los bailes africanos, los cantos africanos o indígenas. Hay gente que se abre a esta realidad, hay gente que le molesta esa realidad. Si en los años, hace 50 años, a tantos les indignó el discurso liberador, hoy indigna, pero en sentido negativo, porque la indignación ética es el trabajo de estas teologías, pero la indignación negativa es cuando nos quitan lo que siempre fue así y entonces se rechaza. Para muchos hoy estas teologías contextuales se cree que no son verdaderas teologías, no se enseñan en las facultades de teología, sin embargo son las que van ayudando a construir un mundo mejor, un mundo fraterno, sororal, un mundo donde quepan todos y todas. Esa era una expresión que Gustavo Gutiérrez utilizó hace muchos años, pero que hoy en día el Papa Francisco, de otra manera, lo expresa con su última encíclica, Fratelli Tutti, una encíclica social, una encíclica que se titula Hermanos Todos. Antes de publicar esa encíclica se le hizo la petición que pusiera hermanos y hermanas,
por eso del lenguaje inclusivo. Bueno, él dijo que no, que porque las palabras de San Francisco habían sido fratelli tutti. Bueno, es respetable. Es verdad que luego cuando él comienza ya a redactar el texto, habla de hermanos y hermanas. Pero bueno, son cosas que se pueden señalar, pero no son tan fundamentales como para no ver la riqueza de esta encíclica social del Papa Francisco y que de alguna manera avala este caminar de la Iglesia latinoamericana y que nos invita y nos lanza a los nuevos desafíos. Pues no me voy a detener aquí en la encíclica Fratelli Tutti demasiado, porque tampoco era el objetivo, ya habrán otros simposios en que se puedan trabajar estos documentos, pero solamente quiero decir 3 cosas. Primero, en esta encíclica el Papa continúa manteniendo el método latinoamericano, ver, juzgar, actuar. Primer capítulo, él describe este ver y lo describe con ese título, Las sombras de un mundo cerrado, y es la forma de describir cómo, si en los años 50, cuando surge la teología de la liberación, se hablaba de este mundo con una injusticia estructural, el Papa Francisco hoy lo llama estas sombras de un mundo cerrado, un mundo que se quiere cerrar en unos pocos y que excluye a la mayoría. Y esos excluidos de los que habló la teología de la liberación, hoy el Papa Francisco les da un nombre mucho más doloroso, descartados, porque una cosa descartada es que ya no se cuenta con ella, realmente ya se bota totalmente para fuera del círculo que nos convoca. Primer capítulo, las sombras de un mundo cerrado, el ver. Segundo capítulo, la parábola del buen samaritano, el juzgar. Miren que es muy interesante, o sea, cómo responder a la situación actual, con muchos rezos, con mucha liturgia, con volver a la liturgia prevaticana. Pues el Papa Francisco no ha hablado de esto. El Papa Francisco nos sitúa directamente con la praxis de Jesús. Y esa praxis de Jesús, pues Jesús en esa parábola está respondiendo a la pregunta que le hacen, ¿quién es mi prójimo? Y entonces él cuenta la historia del buen samaritano. Y Jesús es irónico, porque ponen los 3 personajes, los 2 primeros son gente que está en el corazón del templo, de la vida judía, el sacerdote y el levita, y ellos no se paran a socorrer al hermano caído en el camino. ¿Y quién es el que se detiene? El samaritano, aquel que para el pueblo judío no tiene valor porque no es judío. Y sin embargo, él es el que se para a socorrer al hermano caído en el camino. Esta parábola, por tanto, nos ilumina cómo tenemos que responder a los desafíos que hoy nos lanza la realidad. Y es a lo que él se dedica después en los 6 capítulos restantes. La urgencia de pensar en un mundo abierto donde los débiles tengan cabida, un mundo donde la economía no sea lo que prime. Y últimamente el Papa volvió a repetir lo que había escrito en la encíclica, pero parece que la gente no la había leído, porque él volvió a repetir que la propiedad privada está en segundo lugar frente al bien común. Eso ha despertado muchas críticas y muchas alarmas. Uy, el Papa parece que se nos está volviendo comunista. No, el Papa está viviendo el corazón del Evangelio. Lo individual tiene que ponerse al servicio del bien común. Un corazón abierto al mundo entero y todo el problema de la migración tan fuerte que estamos viviendo. En nuestro continente tenemos una migración que creo que ha influido en todos los países, la migración venezolana, pero no podemos olvidar las migraciones anteriores, la colombiana hacia Venezuela, la ecuatoriana hacia Colombia, tal vez la colombiana hacia Ecuador, en fin, hacia todos los países. Este movimiento que no es malo, porque el Papa aquí lo pone en la encíclica, ¿por qué no descubrimos la riqueza de ese intercambio intercultural? Pero lógicamente no puede ser una migración por falta de recursos, porque entonces ahí está la injusticia de nuestros países, y menos puede ser una migración donde al país que llega no se le acoja con todas las consecuencias y no se le brinde la dignidad que por ser humano, no por ser migrante o por ser de tal país, merece. Bueno, el Papa es muy fuerte en todas estas realidades, propone este diálogo y amistad social, esta necesidad de el reencuentro, construir la paz, la reconciliación, pero
señala cosas muy importantes: no a la guerra, no a la pena de muerte. Miren que estos son cambios fundamentales que hacemos en nuestra moral prescriptiva de la Iglesia Católica. En otros momentos se aprobó la guerra justa, en otros momentos se aceptó la pena de muerte. Hoy en día el Papa Francisco lo dice con toda la radicalidad: no a ninguna guerra, no a la pena de muerte. Y por último propone este horizonte de diálogo interreligioso del que hoy no deberíamos salir. Ese discurso nuestro de las sectas, de los otros, que parece que nos están robando a los feligreses, hay que matizarlo, hay que cambiarlo, porque hoy en día no podemos caer en estas guerras de religiones. Tenemos que unir fuerzas. Ya Juan Pablo II, con la oración, con todos los dirigentes de las otras iglesias, comenzó este camino de acercamiento a las otras iglesias, y pues Francisco y el Papa Benedicto también pues han querido marcar este acercamiento, porque hoy nuestro contexto, nuestro horizonte es un horizonte pluricultural y plurirreligioso, y en él nos tenemos que mover, y en él tenemos que dar testimonio de la fe cristiana, pero como un testimonio de relación, de diálogo, de articular fuerzas, de sumar con otros, porque el objetivo es garantizar esta vida para todos y todas, y como ya dije antes, pero lo repito ahora con Juan 10:10, esta vida en abundancia para todos los habitantes de nuestro continente y del mundo entero. Conclusión: lo que yo quería pues compartir en esta exposición es que nuestro caminar teológico latinoamericano, valorado por muchos, rechazado por otros, puesto en sospecha por algunos, es nuestro caminar latinoamericano, es la teología que ha salido de nuestro continente. Y si dejáramos la mente colonizada que a veces tenemos, de que solo lo de afuera es bueno, podríamos volver a reconocer que nosotros hemos sido capaces de crear un pensamiento teológico propio, y un pensamiento que ha marcado y que sigue acompañando la historia de nuestros pueblos, pero que es un pensamiento teológico comprometido con esta ética social, que ha descubierto que no se puede ser cristiano sin un compromiso sociopolítico para transformar la realidad en la que vivimos. El Papa en la Evangelio Gaudium, el Papa Francisco, habla con mucha claridad de esta dimensión social de la fe, y hoy en día, y en Querida Amazonía, los 4 sueños que él pone en ese escrito, pues nos abren a esta reflexión ética de nuestro quehacer teológico, una teología comprometida con el sueño cultural, con el sueño ecológico, con el sueño social y con el sueño eclesial. La Iglesia, como dije antes, la teología, la praxis pastoral, la vida social actúan como en un círculo hermenéutico, y por eso la reforma de la Iglesia no puede ser ajena a lo que pasa en nuestro continente, no puede ser ajena a la reflexión teológica. Y la Iglesia y la reflexión teológica no pueden ser ajenas a lo que pasa en el continente. Nuestra fe es una fe comprometida, nuestra teología ha de ser una teología comprometida, porque ética y teología son 2 caras de la misma moneda. Aunque quisiéramos aparecer a veces como imparciales y neutrales, eso es imposible. Toda teología tiene una ética implícita. Pues la pregunta que nos queda, y que la dejo pues para nuestra reflexión: ¿qué ética se vislumbra, se puede inferir de nuestro trabajo teológico? Si revisamos el trabajo teológico latinoamericano con estos desdoblamientos que acabo de señalar, algunos me detuve más, otros solo los nombré, si revisamos este caminar teológico latinoamericano, podemos afirmar que en nuestro continente la teología ha sido una teología comprometida. Si nos revisamos personalmente, tal vez algunos tengamos que decir: nos ha faltado compromiso, tenemos prejuicios, todavía alejamos la fe de la vida, la teología de la vida, o pensamos que se puede hacer una teología neutra, y pues tal vez es la ocasión de comenzar a pensar. Como se ha planteado este simposio, es un inicio de un diálogo,
no es una palabra definitiva, pero lo interesante de los simposios es que nos dejen muchas preguntas para que el simposio no acabe cuando se acaben las charlas, sino que el simposio, se me olvidó hablar, comience cuando terminen las charlas, y a cada uno y a cada una de los aquí presentes nos queden estas preguntas que yo he hecho y todas las preguntas que seguirán en las diferentes charlas, porque el objetivo de un encuentro así es que nos movilicemos por dentro a nivel creyente, a nivel eclesial, a nivel teológico, a nivel ético, a nivel social, y que el objetivo final de todo esto pueda ser construir este mundo donde quepan todos y todas, este mundo con vida en abundancia para todos y todas, esta iglesia sinodal, donde caminando juntos mostremos al mundo que es posible el diálogo y la fraternidad y sororidad entre todas. Muchísimas gracias por su atención y pues quedo aquí disponible, no sé si para unas preguntas o simplemente pues el simposio continúa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Débora Vélez. Ella ha hablado del primer eje de este simposio internacional capítulo Ecuador, que es la dimensión ética, con el título Cavidad teológico latinoamericano, la situación del continente. En esencial, que recoge todas las propuestas y su respuesta, pero recojo tres ideas claras. Uno de ellos se puede sintetizar en ideas si no tiene un compromiso social para la transformación del mundo de hoy frente a todas las dificultades y las realidades que la teología pues empieza a cuestionar en una sociedad que tiene todavía una serie de incógnitas que ir respondiendo. La segunda, no puede haber una reflexión teológica si también nos lleva implícita una postura ética. Los seres humanos, desde el espacio que tenemos en nuestras diversidades, tenemos una posición política, tenemos también una posición ética frente a ello, y la teología ilumina estos espacios también desde una postura clara y concreta. Nos lleva a algo fundamental. No puede haber un cristiano que se encuentre tibio si no tiene una posición clara frente a las diversas situaciones. Querida doctora, en síntesis, frente al sentido de la ética en una sociedad que ve más lo estético, lo económico sobre los demás, en donde se ha evidenciado que somos mucho sentimiento y poco compromiso, mucha reflexión y poca praxis, y sobre todo viendo los números de 3.000 participantes en un simposio de teología, nos dice que existe hambre de espiritualidad, pero ¿es un hambre simplemente nostálgica de la espiritualidad o es un hambre que nos lleva al compromiso para tocar los ejes que usted fue discutiendo en su ponencia? Doctora, tenemos 5 minutos. Al principio hubo un poquito retorno y entonces no alcancé como a escuchar la parte, pero creo que la última parte, que era la pregunta, yo creo que hay un hambre de autenticidad de la fe, y yo creo que la gente sí está buscando la espiritualidad y está buscando el cómo vivir la fe ante estas situaciones en las que estamos inmersos. Pero ahí es donde tenemos como que dejarnos enriquecer por esta espiritualidad de ojos abiertos, así se le está llamando últimamente, ¿no? Estamos muy acostumbrados a veces a esta espiritualidad intimista, a esta espiritualidad del culto, a esta espiritualidad de la apolítica, a esta espiritualidad de la neutralidad, a esta espiritualidad del mejor no decir nada, del no compromiso. Desgraciadamente, a veces ha sido esa nuestra espiritualidad. Yo creo que son tiempos, justamente cuando a veces decimos, miren que la gente se ha ido de la iglesia y tal. ¿Por qué se ha ido? ¿No será porque esta espiritualidad, como la acabé de describir, ya no está llenando las expectativas de las nuevas generaciones? Pero si les presentamos una espiritualidad de ojos abiertos, ¿qué quiere decir? Una espiritualidad que se deja interpelar por los signos de los tiempos y que desde la fe responde a ellos.
Yo creo que tenemos que dejar ese discurso fatalista de que todo es malo, de que ahora nos están quitando la fe, de que todo va en contra de los principios de la religión. Yo creo que tenemos que mostrar que los principios de la religión son abiertos, son inclusivos, son comprometidos, y la gente se va a introducir en esa realidad. La gente, ¿por qué valoran al Papa Francisco? Yo ayer estuve en otro webinar y había un ateo, y el ateo dijo, si hay un líder que yo reconozco es al Papa Francisco. ¿Por qué? Y ya me ha pasado en otras instancias. ¿Por qué al Papa Francisco la gente de fuera lo está valorando casi más que a veces la gente de dentro? Porque él está hablando de la vida, de lo que toca a la gente y de lo que interesa. Eso también es espiritualidad. Y eso es la espiritualidad que marcó Vaticano II, salir al compromiso transformador. Eso no quiere decir que no recemos. Lo que pasa es que el rezo ya no es la pregunta, ya no es el rezo intimista, Señor, bendíceme a mí, sino el rezo es, Señor, ¿qué puedo hacer yo para transformar este mundo y hacerlo como tú lo quieres? No quiere decir que no haya liturgia, pero entonces no es una liturgia preocupada por si puse una vela más o una vela menos, sino una liturgia que interpela, que celebra los compromisos, que acoge las realidades difíciles y allí las reflexiona, las ilumina, comparte desde la fe cómo se puede trabajar. Entonces, con eso, espiritualidad de ojos abiertos no quiere decir que se quite la espiritualidad interior o celebrativa, pero quiere decir que se llene del contenido evangélico. Miren, el Papa Francisco, la Fratelli Tutti, dice, propongo todo esto para que la vida recupere el sabor a evangelio. El evangelio es vida, el evangelio es transformación, el evangelio es economía, el evangelio es política, el evangelio es cultura, el evangelio es estética, el evangelio es alegría, el evangelio es fiesta, pero todo eso lo tenemos que recuperar queriendo que haya esta inclusión de todos y todas y luchando porque esto se haga posible. Una economía que de verdad favorezca la vida, una política que ayude a los más pobres. Miren, nuestro gran problema es por quién votar. Yo sinceramente voto por aquel político que me ofrezca más políticas sociales. Que luego va a ir en contra de algo de la iglesia, pues yo no sé, eso ya después lo ayudaremos a hacer con el testimonio, pero que ayude la vida de los pobres. Esa es mi posición, pero es respetable la de cualquier otro. Además es difícil, hay que hacer un discernimiento muy difícil. Pero sí me extraña que muchos cristianos no valoran las políticas sociales y valoran es si el presidente, eso es lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Con que por la conferencia episcopal de Estados Unidos quiere excomulgar a Biden porque va a favor del aborto y no se da cuenta que ha distensionado ese país y lo está ayudando a que en vez de tanta guerra favorezca el diálogo. Bueno, el Papa no les ha permitido que lo excomulguen y parece que eso ya quedó como para el cajón de los recuerdos. Pero, ¿por qué sacar eso en primera fila cuando lo que interesa es la vida? Ahora, no quiere decir que eso no sea importante, pero no es lo esencial. Entonces, bueno, mi pregunta es, yo creo que la gente sí busca una espiritualidad, pero yo creo que busca una espiritualidad de ojos abiertos, especialmente los jóvenes. En Colombia, el paro está sostenido en este momento por los jóvenes. Afortunadamente, hay un sector de la iglesia que está acompañando a estos jóvenes y los jóvenes están reconociendo en la iglesia esa mano amiga que camina con ellos. Ojalá que esto no se pierda, porque hay otros sectores de iglesia que dicen que no, que se acabe el paro, que no sé qué, que esos son puros vándalos, ¿qué tal? Ojalá que ese sector de iglesia sea muy poquito y que el que triunfe sea este sector de iglesia que está acompañando a los jóvenes que hoy levantan la voz. En mi país, le estoy hablando en este momento. Pues esto es lo que podría decir. Yo creo que 3,000 participantes de este simposio, ojalá que salgamos enriquecidos con una fe que se muestre en las obras, pero las obras son, como lo dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, lo económico, lo social, lo ecológico, lo cultural y bueno, todas las otras dimensiones que el Papa Francisco señala. Pues no sé si contesté bien la pregunta, por esto que te digo que hubo un retorno al inicio y entonces como que no entendí toda la parte introductoria. Pero pues gracias por esta posibilidad de participar, de dejar estas ideas.
Lógicamente, pues muchas personas pueden pensar distinto, pueden poner otras razones que es necesario tener en cuenta y dialogar. Bueno, este es el objetivo de cualquier simposio, que se oigan muchas razones, pero que al final nos quedemos con lo mejor, porque no podemos ser neutros. Ese es el problema, no somos neutros. Entonces tenemos que ir teniendo definiciones, ahora definiciones abiertas, para irlas cambiando en la medida que entendemos mejores razones, porque cuando no las cambiamos caemos en el fundamentalismo, y los fundamentalismos nos están haciendo mucho daño a nivel eclesial, a nivel social, a nivel económico, a nivel político. Hay que tener una mente, no caer en ideología. El fundamentalismo es una ideología, afirmar cosas sin tener las razones suficientes, y muchas veces caemos en eso. Ojalá que el simposio nos libre de las ideologías, teorías sin fundamento, nos haga tener principios, pero que mantengan el dinamismo de la apertura y el enriquecimiento frente a las nuevas preguntas que nos llegan. Yo creo que el Evangelio no es inmóvil, sino el Evangelio, como bien lo hizo Jesús, fue de Galilea a Jerusalén. Es una experiencia de caminar. Ojalá que nunca paremos nuestro camino, dejándonos interpelar por los nuevos desafíos éticos, no poniéndoles una barrera de antemano, sino queriendo responder a ellos, creyendo que también allí Dios se revela y hay cosas buenas en la ciencia, en la técnica, en las otras disciplinas, en los movimientos sociales. Hay muchas semillas del verbo en todas esas realidades. ¿Por qué no las escuchamos y caminamos con ellos? Todo esto lo dice el Papa Francisco, no lo digo yo. Si ustedes leen con atención Evangelio Gaudium Fratelli Tutti, querida Amazonía, él dice hay que estar adelante, pero hay que estar en el medio y hay que estar atrás. Y no tengo la última palabra, dice el Papa, tengo que dejarme enriquecer por lo que dicen los otros. Ojalá que esta sea la apertura después de este simposio, que es un debate de reflexiones, de experiencias, de ideas, que nos quedemos con lo mejor de todo lo que vayamos participando. Muchas gracias. Querida doctora, nos parece muy bien la respuesta, respondió a muchas otras preguntas. Sin embargo, para cerrar, ya que siguen llegando otras preguntas desde las redes sociales de quienes están observando, pues muchas de ellas no las podremos responder. Sin embargo, sintetizamos una más. El tiempo nos da para una más y unos 2 minutos de respuesta. ¿Cómo podemos luchar por ella? Es decir, hay procesos para reconocer la justicia dentro de nuestros pueblos. ¿Cómo podemos luchar por ella si muchas de las veces con la guerra o la confrontación del sistema no se logra o no se reconoce como algo adecuado? Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero sí, yo creo que ahorita en América Latina a veces sentimos eso, ¿no? Que ante las dificultades que vivimos estamos cayendo más como en las polarizaciones, en los enfrentamientos, en las guerras. A ver, el cristiano no puede hacer la guerra, no favorece la guerra, no alimenta la guerra, pero el cristiano es profeta, el cristiano tiene que levantar la palabra, el cristiano tiene que discernir, el cristiano tiene que decir la verdad, y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no desató la guerra, pero sí se ganó la persecución y la muerte con lo que dijo. Entonces hay que estar como con esa tensión dialéctica, o sea, no es condenar. Lo hablo, perdonen que solo ponga el ejemplo aquí de mi país, pero es que lo estamos viviendo. Entonces, las protestas, hay gente que por comodidad dice ya, que se acabe la protesta, ya volvamos a la paz de cementerio. Yo creo que eso no es la postura del cristiano. No, velemos porque no hayan desmanes, velemos porque de verdad, pues si el gobierno está violando los derechos humanos, que se castigue esa realidad. Velemos porque si hay jóvenes desadaptados que hacen tal, que se castiguen, pero no paremos la protesta social, porque es que si se para, ¿cuándo se va a cambiar esto? ¿Y cuándo vamos a conseguir que la vida de los pobres se mejore? Entonces, hay que mantener esta tensión dialéctica, o sea, yo no tengo la receta, pero solo me atrevo a afirmar que no podemos caer en el miedo de retraernos tanto para evitar todo conflicto,
sino en la valentía de saber que nuestra palabra puede incomodar y causar muchas problemáticas, pero que tenemos que mantenerla, porque es que es la defensa de la vida y de la dignidad humana. Hay que mantener esta tensión. Ahora, cada país es distinto, no nos dejemos como manipular por esta ideología que se ha metido, que si es los de derecha y los de izquierda, y que entonces que no suba el de derecha, sino que suba el de izquierda, y que ahora volvió el de izquierda, y que ahora volvió el de derecha. Yo creo que eso es una ideología, porque no podemos decir que un Fernández de Argentina es de izquierda, por decir algo. Hablo de Argentina porque está más lejos, no me meto ni con sus países ni con mi país. O sea, son diferentes propuestas, valorémoslas en lo que es ese personaje, no caigamos en la ideología de que si es de izquierda, todos contra él, o que si es de derecha, todos contra él, dependiendo en cada país que estemos. Valoremos ese personaje, quién es, y detrás qué tantas redes se mueven. Y de pronto tenemos que ceder en algo para ganar algo. No sé, eso es muy complejo. Yo no tengo recetas, pero lo que sí quiero afirmar es que el cristiano que no levante la palabra no está viviendo como vivió Jesús. Y la palabra trae problemas. No quiere decir violencia. A veces trae violencia. Más violencia que la cruz de Jesús, no creo que exista. Pero pues intentando dialogar, por eso el Papa insiste, dialogar, pero dialoguemos, y debemos ser la bandera del diálogo, pero muchas veces somos los primeros que nos cerramos o que dialogamos en contra. Miren que en mi país, dolorosamente, ya termino con esto, el plebiscito que se hizo para aprobar los acuerdos de paz se perdió. ¿Y saben ustedes por qué se perdió? Entre otras cosas, porque líderes de las iglesias, incluida la Iglesia Católica, dijeron que los acuerdos de paz tenían ideología de género. Y mucha gente borreguita votó no, que porque eso tenía ideología de género. Luego la Iglesia Católica salió después, lamentablemente, a decir, no, eso no tenía ideología de género. Muy tarde lo dijo. Y todavía hoy hay gente ciega que sigue pensando que tiene ideología de género, porque habla de la mujer y de favorecer las mujeres víctimas de la guerra. Y habla de la población LGTBI víctima de la guerra, porque contra ellos dos los violentos se ensañaron con más fuerza. Mujer y gay que vieran en el territorio de conflicto, la violaban, lo violaban. Eso es ir contra la dignidad humana de la gente. Y la perspectiva de género es reconocer que ellos fueron muy afectados y que hay que contribuir a su restitución. Pero desgraciadamente eso pasa. Yo creo que un cristiano que no se forma bien, que no discierne con todos los elementos, traiciona su fe. Y cuando uno intenta formarse, pues a veces dice cosas que incomoda, a veces trae problemas, pero bueno, hay que estar abiertos a correr la suerte que corrió Jesús. Ojalá que no sea ese tipo ni de guerra ni de muerte, pero sí luchar por la transformación social y no creer que lo apolítico es más católico que lo político, ¿no? Los cristianos tenemos que tener una dimensión política. Otra cosa es el partidismo, pero y habrá que ver en que no tenemos que ser militantes de un partido, pero sí tenemos que votar. Y entonces al votar uno tiene que votar bien por la integralidad del proyecto por el que voto, no porque dice A o B y me quedo solo atrapado en esa palabra. Bueno, esa es mi percepción. Pero yo les invito simplemente a este cristianismo ético, que era el objeto de esta charla, y la ética busca el bien, pero el bien, según los desafíos de cada tiempo presente, tiene respuestas concretas y hay que buscar esas respuestas. No nos podemos quedar con principios universales y abstractos, sino discernir en cada momento cuál es la actitud más positiva para construir un mundo de hermanos y hermanas, donde los pobres sean los primeros rescatados, beneficiados y que se les devuelva su dignidad y las condiciones mínimas que deberían tener sin necesidad de tener que pedirlas, pero que hoy nuestro sistema neoliberal las niega. Ese es el problema grave. Y el Papa dice ya para terminar, esa ley del derrame del mercado, o sea, sistema neoliberal,
que porque dejemos el libre mercado y que eso le va a caer a los pobres para solucionar la vida, el Papa dice, esa ley nunca se ha cumplido. Bueno, yo no sé si algún economista dice que sí se ha cumplido, pero por lo menos en nuestros países de América Latina, los sistemas neoliberales que se han implementado con todas las consecuencias están resquebrajados. Llámese Chile, llámese Colombia, por hablar de dos lugares que conozco un mínimo frente a estos sistemas. Nunca se ha cumplido. Hay que buscar otros sistemas económicos alternativos. No es el neoliberalismo el que nos va a salvar, no es el libre mercado y la libre competencia, porque eso de la libertad es mentira. Uno no compite igual siendo con estudios, teniendo medios, haciendo por allá de una zona rural sin estudios. Eso no se compite igual, eso es una desigualdad estructural. Que hay algún pobre que logra tener la candidatura del mayor lugar en sus esfuerzos, sí, hay alguna excepción, pero es una, no es la mayoría. Y la mayoría, por exigencia ética, debería tener oportunidades para una vida digna. Y eso es lo que no les da el sistema neoliberal. La salud hay que pagarla. Ese es el problema del COVID aquí en Colombia, que la salud es privada y que está con las EPS, que son entidades, son empresas, empresa pública de salud. Entonces ese es el problema. El COVID ha demostrado que esa salud privada es un negocio y que no alcanza a todos. Ese es el problema. Pero claro, los que tienen plata han ido a Miami a vacunarse y ya volvieron vacunaditos toda la familia. Pero los pobres ni siquiera pueden estar en la fila porque las empresas de salud no se lo dejan. Bueno, ya me metí con temas y con ejemplos muy puntuales, pero lo único que quiero dejar es urgencia de discernimiento y de una conciencia ética, social, política, económica, cultural, ecológica, inherente al ser cristiano. No es un añadido, es inherente al ser cristiano e inherente a la reflexión teológica. Teología que no sea comprometida, pues no parece que fuera cristiana, porque el cristianismo es ético por naturaleza, el evangelio es ético por naturaleza. Muchas gracias.